Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos en Jerusalén y vamos a conocer excavaciones arqueológicas inéditas aquí en la ciudad de David. Y para hacer esta aventura conmigo hoy tenemos al arqueólogo Rodrigo Silva. Shalom, shalom. Aline, shalom a todos. Lo invité a venir aquí con nosotros hoy porque vamos a conocer excavaciones que nadie ha descubierto todavía. ¿Para qué sirven? Entonces, nada mejor que una arqueóloga para intentar entender la ciudad, que tiene aquí 4.000 años de historia. Es un privilegio volver a Jerusalén con mi amiga Aline y compartir conocimiento de la Biblia y la historia de Israel. Para ti. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Chicos, acabamos de llegar al lugar que se llama Estacionamiento Givati. Es literalmente el estacionamiento Givati, porque aquí hasta 2007 toda esta área era un gran estacionamiento de autos. Y vean cuántas cosas se encontraron en tan poco tiempo. Esto es impresionante porque quien vive en Brasil, en cualquier país de América Latina o incluso en Estados Unidos, no se imagina esto porque son países de historia relativamente reciente. Aquí en Israel estamos hablando de milenios de historia, o sea, mucho más antiguo que el descubrimiento de América o el descubrimiento de Brasil. Mira, por ejemplo, voy a pedirle a Monty que muestre. Ahí tenemos un edificio, fíjense bien, debajo de ese edificio siguen habiendo antigüedades. No se puede quitar el edificio para hacer arqueología ahora. Y mira aquí el hoyo, digamos así, que fue hecho por las intervenciones arqueológicas. Hay muchas capas de historia ahí debajo. Y todo eso, como dijiste, Aline, llegué a ver este estacionamiento aquí. Estaba lleno de autos y los muros de la ciudad vieja están justo ahí arriba. Entonces, se puede tener una idea de cómo el suelo de la antigüedad estaba mucho más abajo de donde estamos actualmente. Aquí decimos que Jerusalén es como un pastel de capas, ya que existía en tiempos del rey David. La ciudad va a ser destruida y reconstruida, una capa encima de la otra. Entonces, toneladas y toneladas y toneladas de piedras, arena, tierra y restos arqueológicos fueron retirados. Es difícil imaginar la cantidad de hallazgos arqueológicos que se encontraron en cada pedazo de esta área aquí. Eso también me recuerda. Al caminar por Jerusalén, incluso en la zona moderna, en realidad casi no es moderna. Cuando caminamos por aquí vemos edificios modernos, pero bajo nuestros pies se esconde arqueología que aún necesita ser redescubierta. Exactamente. Dos cosas. Ves el problema que la arqueología tiene aquí y no hay manera de encontrar una solución. La ciudad no tiene mucho hacia dónde crecer y no podemos quitar la Jerusalén de hoy solo para encontrar la antigüedad. Como dije, ¿cómo es? Voy a quitar ese edificio de ahí y mandar a todos que se vayan. En segundo lugar, sé que ustedes solo ven un montón de piedras, pero aquí hay varias capas de construcción diferentes. Algunas de esas paredes que están viendo ahí están separadas de otras paredes que están más abajo, por 200, 300 o hasta 500 años. Pero para facilitar la comprensión, creo que podemos mostrarles cómo llegamos a la conclusión de que hay diferentes capas de ocupación aquí. Creo que vi algo que ayudará a que la gente entienda las cerámicas. Vamos. A verlas. Las cerámicas, vamos a echar un vistazo, así que ven con nosotros. Miren aquí, chicos, aquí al lado estamos viendo sacos y sacos de cerámicas que se encontraron, chicos, no en los últimos años, sino en las últimas semanas. Como dijimos al principio, este lugar tiene excavaciones arqueológicas activas. Incluso hoy llegamos en un día en que no están excavando, pero de domingo a jueves, todos los días llega aquí un equipo con decenas de personas y ellos excavan aquí. Ellos reúnen todas esas cerámicas, vamos a verlas de cerca. Solo para que la gente entienda en casa, esas cerámicas dan una pista de qué época estoy hablando. Si te gustan los autos, este ejemplo siempre me gusta. Déjame salir para no taparme. Quedó mejor ahí. Monty nos dice, si la iluminación está bien, el que sabe lo hace en vivo, ¿no? Aline, si te gustan los autos, por ejemplo, yo no entiendo mucho de autos, pero ¿a quién le gustan? Él ve un auto y dice, ese es un Volkswagen 1969, este es un Honda Civic 2015. ¿Cómo lo sabe? Respondes por el modelo, tipo de asiento, color y época en que estuvo ahí.
También tenemos este mismo método con las cerámicas. Las cerámicas van cambiando con el tiempo. Algunas cosas ayudan a fechar, por ejemplo, sé que esta cerámica por el tipo de asa indica la fecha. Es del llamado período del hierro. El período del hierro va aproximadamente de 1200 antes de Cristo hasta la época persa. Estoy hablando de 530 antes de Cristo, 550 antes de Cristo aproximadamente, cuando tienes el fin del imperio babilónico en 538 y comienza el dominio del imperio persa. Entonces, esa cerámica era muy utilizada en ese periodo de tiempo. ¿Cómo lo sé? Repito, por el formato de la asa. Déjame mostrar esto. Creo que Rodrigo ya está acostumbrado a la arqueología. Chicos, estamos sosteniendo una jarra, una asa de una jarra que fue usada en Jerusalén entre hace 2500 y 3200 años. O sea, alguien, tal vez incluso alguien del periodo bíblico, alguien conocido, se sentó y tal vez usó esta jarra. Ahora, miren bien, esta ya es una cerámica diferente. Es más fina, más delicada, su color es diferente. ¿Están viendo? Y quiero, incluso aquí, voy a mostrar aquí, miren, tiene algunas líneas. Esto sé que es del periodo helenístico. Estoy hablando aproximadamente de 300 y tantos años antes de Cristo, de 300 hasta 100 años antes de Cristo aproximadamente. Son bastante diferentes. También notamos cómo fue quemada. Ahora, ¿verdad, Aline? No basta con hallar una cerámica y decir, ya sé el periodo. Por ejemplo, en Naspe hay un museo de arqueología. Si en 2000 años alguien halla una vasija romana, pensará, esto es del periodo romano. Pero no, solo es una vasija aislada. Entonces es importante cuando tienes una capa, saber la cantidad de cerámica que encuentras en esa capa. Y eso muestra un uso continuo. Luego, cuando cambia la capa, cambia la forma de la cerámica. Entonces, sé que esto es del periodo del hierro, esto es del periodo helenístico, y así es como vamos leyendo todas las piedras que están allá abajo. Existen otras técnicas como el carbono 14. Sé que aquí hubo excavaciones en el lugar misterioso que vamos a ver después. También se hizo carbono 14 para determinar su datación. Entonces, en realidad es un rompecabezas de millones de piezas, de las cuales muchas faltan. Eso es precisamente la arqueología. Tenemos una pieza muy importante que es la Biblia, que también nos ayuda a entender mejor, especialmente aquí en Jerusalén. Pero mira la cantidad. De verdad, sé que quien está en casa está pensando, vaya, no se puede tomar una y llevarla de regalo. ¿No es así como funciona? Tanto es así que la voy a poner de vuelta justo aquí, en el lugar de donde la saqué, para no confundirme. Mira qué bonita, aún conserva las marcas antiguas. Es fascinante saber que hace miles de años alguien usó esto aquí. Pero Aline, vamos juntos porque ya hiciste una investigación previa y también tienes cosas aquí para revelarnos. Vamos platicando sobre eso. Tenemos mucho que ver. Vamos, chicos. Chicos, como soy cuidadoso con la didáctica, quiero que todo sea claro, incluso para quienes no son del área. Bajé por esta parte de aquí. Aline está tomando agua allá arriba. Para que tengan una mejor idea de lo que significa la capa arqueológica, o sea, personas construyendo encima de otras. ¿Recuerdan que dijimos allá arriba que el suelo que pisamos hoy en Jerusalén está muchos metros por encima del suelo que pisaron aquellos que vivieron hace 2 o 3 milenios antes que nosotros? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Mira esta pared aquí que está justo aquí. ¿La ven? Está más alta. Aquí hace esquina. Es la pared y cimiento de una construcción, quizá una casa. Pero si miras más allá, vas a ver que esta pared llega hasta la otra, pero no tiene ninguna conexión. Tienes una pared superior con otro tipo de piedra, ¿verdad? Es otra esquina, formando otro edificio arriba. Quienes vivieron ahí lo hicieron mucho después que los de aquí. Si sigo viniendo hacia esta parte de atrás, tengo otra pared más allá en el suelo, y puedes notar que está ahí. Debajo de ella hay otra pared, y esta está encima. O sea, hay una pared antigua aquí, otra acá y otra por aquí. Y así vamos haciendo una lectura arqueológica de todas las capas de construcción. Entonces, asociamos la estratigrafía, o sea, la superposición de capas unas sobre otras. Lo de arriba es más reciente y lo de abajo más antiguo. Y cruzamos esa información con la cerámica que encontramos en cada capa. Con las monedas, eso es muy interesante, porque las monedas también son un indicativo de tiempo. Cuando esa moneda era usada, fue la época en que esa capa fue construida, porque encontramos muchas monedas ahí. Por cierto, hablando de monedas, Aline me dijo una cosa, una cantidad de monedas que se encontraron aquí y que fue fantástica.
Ellas ayudan no solo en la datación, sino también en el contexto de lo que pasó aquí, de las construcciones que tuvimos en este lugar. Entonces, voy a platicar con Aline ahora sobre esas fantásticas monedas que se encontraron aquí en Givat Park. Aline, tomé mi Biblia, porque ahora vamos a llegar a una parte histórica que incluso se menciona en la palabra de Dios, pero eso será en un momento. Por eso traje la Biblia, para tener el privilegio de leer la Biblia donde lo que está descrito sucedió. Pero espera ahí. Solo que le había dicho al personal allá atrás sobre la importancia de las capas y que la cerámica ayuda. Y también mencioné monedas, porque me contaste sobre algunas monedas especiales que se encontraron aquí en Givat Park. Cuéntanos un poco qué monedas fueron esas. Si sabes el lugar, más o menos dónde se encontraron, cuéntanos eso. Entonces, ¿realmente se encontró un tesoro? Son más de 260 monedas, todas de oro, que fueron encontradas justo aquí arriba. Aquí arriba, exactamente. Todas fueron fechadas en el año 610 después de C, de la época del emperador Heraclio. Era un emperador bizantino, todo esto era del imperio bizantino. ¿Y sí hallaron ese tesoro? Y una de las cosas más interesantes, creo que quien hizo este descubrimiento no fue un arqueólogo, sino precisamente una voluntaria. Aquí, quienes hacen las excavaciones arqueológicas son obviamente los arqueólogos y también traen voluntarios para participar. Yo Hago esto. Tú haces justamente Eso. Estamos excavando en Lachish o Lachis y traemos alumnos de la Universidad Adventista de São Paulo y también voluntarios. Y yo también participé como voluntario en varias excavaciones aquí en Israel. Y es verdad lo que dice Aline. Hay algunos hallazgos arqueológicos que llevan el nombre de un arqueólogo famoso, pero fue un voluntario quien los encontró. ¿Sabes que yo encontré una pieza muy rara en Shahar Golán, que hoy está en el Museo de Shahar Golán, pero seguramente mi nombre no aparece ahí? Una estatuilla neolítica. ¡Guau! Entonces, ¿realmente qué pasa? La arqueóloga quien hará todo es la académica que comprobará el periodo de la pieza encontrada aquí. Muchas veces quienes están aquí practicando con los utensilios son voluntarios. He participado en varias excavaciones en Bergobrine y otros lugares como voluntaria. Nunca encontré ningún tesoro, pero sí, aquí justamente una voluntaria encontró hace algunos años ese gran tesoro que es del año 610 después de Cristo. Voy a explicar algo porque mencionaste el 610. Esa excavación la hice en 1998, cuando estudiaba aquí con el profesor Joseph Garfinkel. Es que antes de hablar de la moneda dijiste que ahí es 632 después de Cristo la fecha que diste de las monedas. 610. 610. Pero mencionaste la palabra bizantino. Creo que es bueno que expliquemos eso para la gente en casa. Bizantino, gente, es un nombre que se usa mucho en la arqueología. Es, en otras palabras, nuestra Edad Media. Lo voy a resumir en un minuto para que lo entiendas. Roma tuvo un emperador llamado Constantino, y cuando Constantino asumió el poder, no era solo la ciudad de Roma la que dominaba todo el imperio. El imperio había sido dividido por Domiciano en dos partes, la parte oriental y la parte occidental. Y durante algún tiempo la parte oriental tuvo como hegemonía la ciudad de Bizancio. ¿Por qué la ciudad tenía ese nombre? Fue fundada en el siglo VII a.C. por un rey griego llamado Visas. Y como Visas era un tipo muy humilde, decidió darle el nombre de Bizancio a la ciudad. Cuando Constantino quiso poner todo un poder político en la ciudad de Bizancio, Constantino, que también era muy humilde, cambió el nombre de la ciudad a Constantinopla. Y esa ciudad de Constantinopla después se convirtió en la ciudad de Estambul, que hoy está en Turquía. Ahora, como Constantino inaugura la Edad Media y también esa ciudad de Constantinopla, ella inaugura y termina la Edad Media con la caída de Constantinopla en 1453. El período bizantino corresponde a esa ciudad y a la Edad Media. Así, cuando decimos que algo es del período bizantino, es de la Edad Media. Exacto. Esas especificaciones mayores son del año 610 después de Cristo. Y aquí tenemos capas históricas y cuanto más abajo, más antiguas son las capas. Y esa capa que estamos viendo aquí detrás de nosotras es de alrededor del año 600 también. Solo que 600 antes de Cristo. Entonces aquí, en estos pocos metros de diferencia de altura, tenemos 1200 años de historia. Ahora bajaremos al período bíblico alrededor del año 600 antes de Cristo. Tú Estás entendiendo en casa, cuanto más bajo, más antiguo. Y ahora vamos a empezar con la Biblia. Vamos allá.
encontramos el sello de una mujer llamada Eliana Bat Gael, que significa Eliana, la hija de Gael, o sea, el nombre de su madre es Gael. Hoy en día se usa como nombre de hombre, pero en esa época aquí era un nombre de mujer, entonces eso muestra algo muy raro. Vemos el estatus importante de Eliana, aunque realmente no sabemos quién era. Pero aquí encontramos otro sello de una persona que sí probablemente está mencionada en la Biblia, Eso quiero ver aquí incluso. Entonces se encontró un sello que dice Natán Meler, que significa Natán Meler. Es su nombre, el siervo del rey. Él aparece en el libro de Reyes. Mira, vamos a leer este pasaje aquí. Ese nombre aparece aquí en la Biblia Sagrada. Vamos a leer 2 Reyes, capítulo 23, versículo 11. También quitó los caballos que el rey de Judá había dedicado al sol, a la entrada de la ciudad del Señor, cerca de la cámara de el camarero que estaba en el atrio y lo quemó. Aquí habla de la reforma del rey Josías, importante rey de Israel en la Biblia. Y mira qué interesante. Se habla de un Natán Melech. Natán Melech, como está traducido al portugués, es una adaptación al portugués del nombre Natán Meler que ella mencionó. ¿Natán Meler? Es el mismo nombre. Es curioso que Meler signifique rey en hebreo, pero el sello aparece junto a Natán Meler, como si fuera un solo nombre. Por eso está Natán Meler, Ebed Meler, Natán rey y siervo del rey. Y en la Biblia aparece justamente ese nombre compuesto Melech, como si fuera así. Ana Paula María Luisa, un nombre compuesto. Y aquí tenemos ese nombre de todos los que encontramos en el Antiguo Testamento, o en la época del Antiguo Testamento. Es un nombre raro, muy raro. Entonces, tener ese nombre encontrado en un sello hallado en la Biblia, la probabilidad de que se trate de la misma persona es del 90%. Esa probabilidad aumenta aún más cuando ahí, en el sello, él es declarado como el siervo del rey. Y aquí él es llamado en la Biblia camarero, que es justamente el siervo del rey. Alguien que vivió en la época del rey Josías, que vio la reforma religiosa que se hizo aquí y tuvo su nombre confirmado por la pararqueología. Ahora, ya que hablé de la reforma del rey Josías, tenemos que entrar en un tema desde el punto de vista espiritual delicado, porque aunque estamos hablando del pueblo de Dios, hubo muchas veces en la Biblia en que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, hablando del norte, ellos rompieron la alianza y Dios enviaba profetas con advertencias al pueblo. Si ustedes rompen la alianza, vamos a traer a los asirios, vamos a traer a los enemigos, vamos a traer a los babilonios. Y los babilonios vinieron tal como los profetas anunciaron, como por ejemplo lo dijo Jeremías. El mismo Isaías dijo que los hijos de Judá serían llevados cautivos a Babilonia. Eso también se cumplió, y tenemos confirmación de la arqueología, ¿verdad? Exactamente, donde estamos ahora son justamente casas de ese mismo periodo. Esta casa aquí tiene alrededor de 2600 años, justamente de la época de esos mismos sellos que se encontraron aquí. Y es justamente el final de la época del primer templo de Jerusalén. Y las personas que vivían en esta casa y en toda Jerusalén presenciaron el cumplimiento de esas profecías. Si los profetas dicen que Dios va a mandar una gran destrucción sobre Jerusalén, que los enemigos van a venir sobre la ciudad, justamente eso es lo que sucede. Los babilonios vienen, destruyen Jerusalén, se llevan a buena parte del pueblo cautivo al exilio en Babilonia y queman la ciudad. Miren, esto es muy fuerte. Primero, así. Otro esclarecimiento de cronología para facilitar tu comprensión y una parte emocional, espiritual. ¿Recuerdas que mencionó el primer templo? Esa es otra parte de cómo los arqueólogos datan la cronología arqueológica de Israel. ¿Recuerdas que ella mencionó el primer templo? Cuando se mudaron a la tierra de Canaán, ese santuario permaneció un tiempo en Silo, luego fue destruido. Sí. Llamado tabernáculo. Tabernáculo, la tienda, el tabernáculo, ese santuario, y luego vino cuando fue destruido. El arca fue traída a Jerusalén, David trae el arca aquí, y David quiere construir un templo hermoso para Dios aquí, pero se le impide hacerlo porque tenía las manos manchadas de sangre. Salomón, hijo de David, construyó ese templo en el monte Moriah. Ese templo será destruido en 587 o 586 antes de Cristo. Luego explico la razón de esa diferencia. En 587 a 586 antes de Cristo el templo es destruido. Todo lo que ocurra entre 963 antes de Cristo y 587
Se llama período del primer templo. Los judíos regresaron tras 70 años de cautiverio en Babilonia. Inicia la reconstrucción de Jerusalén y sus muros. Nehemías, Esdras y Zorobabel construyen un segundo templo que será ampliado por Herodes en la época de Jesús. Ese segundo templo será destruido en el año 70 de nuestra era por los romanos. Para facilitar la datación, ubicamos esto en la época del primer templo y esto en el segundo templo o período herodiano, época de Jesús. ¿Entendiste? Ahora viene la parte emocional. ¿Te das cuenta de que Aline y yo estamos en el lugar donde esto sucedió? Las personas que caminaron y pisaron estas piedras que estamos aquí tal vez tocaron esta pared para descansar. Ellas vivieron en la época en que el profeta Jeremías estaba anunciando a la ciudad: arrepiéntanse o Nabucodonosor vendrá. La Biblia dice que vino. Mira lo que dice aquí el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Nabucodonosor llevó esos utensilios a la tierra de Sinar, al templo de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Probablemente hubo 3 intervenciones militares de los babilonios aquí en Jerusalén, una más documentada y otras 2 probables. Una sería en 606 o 605 a.C., otra alrededor del año 600 y la otra en 587 o 586. Cuando el templo es destruido, verás con tus propios ojos una marca de esa destrucción adentro, que yo ya vi antes de que empezáramos el video. Vamos, Aline, esto me emocionó y me pone la piel de gallina para mostrárselos. Vamos, puedes ir primero. Solo un minuto, Aline. Miren aquí, amigos, vamos descubriendo cada cosa a medida que vamos entrando al sitio arqueológico. ¿Ves el agujero? Voy a poner mi dedo, ¿lo ves? Un agujero aquí, otro aquí, aquí abajo también hay otro agujero, ¿te das cuenta? ¿Para qué es esto? Probablemente en este lugar aquí, la gente ataba a sus animales. ¿Quién sabe? Quizá un burro. Aquí había uno. Y hoy, mira qué curioso. Aquí arriba había un estacionamiento de autos. En el pasado aquí había un estacionamiento de burros porque aquí los ponían. Generalmente para eso es que está esto. Ponían la cuerda, dejaban el animal parado aquí. Allí está, debajo de esta piedra, quizá en otro uso, o tal vez amarraban a alguien ahí. Aquí dejaban sus animales, que eran los autos de esa época. Tenían su vida tranquila, comiendo, bebiendo, todo pasando de buena manera, hasta que se dieron cuenta de que la destrucción se acercaba. Y aquí ya hay marcas de esa destrucción, pero no es muy fácil que ustedes las vean, por eso se las vamos a mostrar allá adentro. Miren aquí esta pared que está llena de puntos negros, ¿lo ven? Esto de aquí es ceniza literalmente, una capa de la ciudad que fue quemada. Y es interesante porque a veces si pasas desapercibido aquí, puede parecer que no es nada importante, pero en mi opinión, esto de aquí es una de las cosas más importantes que se encontraron aquí. Más importante que las grandes construcciones son estos pequeños pedacitos de material orgánico que están quemados. También pueden ver que los arqueólogos hicieron varias demarcaciones aquí. Creo que ahora nada mejor que Rodrigo explique qué es todo este material quemado aquí En realidad tenemos toda una capa de cenizas aquí. Venía caminando por ahí y no se podía grabar, pero todo esto está cubierto de ceniza. Voy a intentar agarrar un pedacito aquí solo para que lo vean. Mira aquí en mi mano, todo esto es ceniza quemada. ¿Ves la ceniza? Mira aquí, y voy a agarrar de allá también, donde esa capa está más nítida. Entonces, tiene estos números de serie aquí para ver su extensión. La ceniza está desde aquí arriba, mira, puedes mostrar aquí, lo estás mostrando bien. Aquí, mira, ceniza y llega hasta aquí abajo. Voy a tomar un pedazo aquí para que puedan ver. Mira, aquí, ¿ves? Ceniza pura, completamente negra. En algunas partes obviamente va cayendo tierra y luego va cubriendo la ceniza. Si excavo, veo la capa de ceniza de aquí hasta aquí, lo cubrió todo. Allá afuera hay restos de ceniza, o sea, todo este lugar donde estoy fue quemado. Los fueron amontonando como yo. Grados. D, F, G, F fue la temperatura de la destrucción de Jerusalén,
en 587 mencionada por Jeremías en el libro de Daniel, prevista por los profetas. Y que la arqueología mostró el cumplimiento de algo interesante que, durante un tiempo, por ejemplo, muchos arqueólogos e historiadores reconocidos con doctorado, incluso de la Universidad de Yale, dudaban de esa historia bíblica. Hay un libro de Yale de los años 1930 donde el autor decía claramente que el cautiverio de Babilonia y la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor era un mito. Eso nunca había pasado. Previo a ese autor, algunos afirmaban que Nabucodonosor no existió y que Babilonia solo era una aldea, no un imperio, como decía la Biblia. Y Heródoto, también otros estudiosos. Hasta que, en 1899, Roberto Colway comenzó a excavar Babilonia. Fueron 14 años excavando Babilonia y encontró muchas tablillas cuneiformes. Enrique Layard ya había hallado pruebas de Nabucodonosor antes que él. La Biblia no se equivocó, ya que antes Nabucodonosor era visto como un mito, igual que el rey Arturo. Luego se probó la existencia de Nabucodonosor y Babilonia. En Turquía hay una inscripción de Nabucodonosor. Él menciona a los Macheno, cuya traducción desconocemos. Es una palabra acadia para cierto funcionario, y entre ellos está Mukshalimarduk, que es justamente el nombre de Mesach en hebreo, solo que en acadio, Ardinabu. Ardi es siervo en acadio, Ebed en hebreo, Nabu nego, Ebed nego, que en portugués se dice A, B, de nego. Los tres compañeros de Daniel son mencionados ahí, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos la comprobación de la destrucción. Eso fue fechado en esa época. O sea, cada vez que los críticos desafían la historicidad de la Biblia, es solo cuestión de tiempo. Aparece la correlación. Mira. Ahí. Y justamente las excavaciones arqueológicas aquí en Israel son muy recientes. El moderno Estado de Israel se fundó en 1948. Hasta entonces casi no se habían hecho excavaciones arqueológicas. Ahora nos acercamos a la pared. No se habían hecho excavaciones arqueológicas. En la ciudad vieja de Jerusalén, por ejemplo, las excavaciones solo comenzaron en 1967, excavaciones serias, quiero decir, de 1967 en adelante. Se han encontrado muchas cosas y cada día aparecen más. Entonces, hasta los años 70, hasta 1970, la mayoría de los arqueólogos del mundo creían que el rey David era una leyenda. Actualmente en Israel se han hallado varios objetos como la estela de David encontrada en Tel Dan. La mayoría de los arqueólogos reconocen que el rey David no es un mito o leyenda, sino que fue el rey del gran reino de Israel, como está citado en la Biblia. Y por eso piedrita por piedrita, pedacito de cerámica o cenizas quemadas, todo eso va juntando ese rompecabezas y va probando para aquellos que no creen que realmente la Biblia es un libro histórico. Quien conoce la arqueología de Israel hoy entiende que la Biblia es un libro histórico. Mira, y me emociono mucho porque estoy tocando la historia. Tenemos el curso La Biblia Comentada que mucha gente está tomando y los alumnos de la Biblia Comentada saben que todo lo que ponemos ahí es parte de una investigación. No es suposición, es interpretación basada en estudios y artículos científicos. Lo que Aline también pone en el canal Israel con Aline tampoco es solo una aventura turística. Existe el lado turístico también, pero no es todo ni lo principal. La historia es una historia real, que no es solo la historia del pueblo israelí, del pueblo judío. Es la historia de todos nosotros, que somos cristianos también, que vivimos en la parte occidental del planeta. Porque nuestra fe y principios son la base. La historia de Israel es también la del cristianismo, representada en un gran judío de hace 2000 años. ¿Y alguna vez te has imaginado que podrías tocar la historia antigua? Pues sí, realmente es impresionante. Estamos caminando y tocando la historia. Y hay cosas de las que estamos absolutamente seguras de qué son, de qué periodo son y encajan muy bien con lo que la Biblia nos cuenta. Aún hay misterios que la arqueología no puede explicar. Y ahora también vamos a ver ese lugar para el que todavía no tenemos respuesta. Tenemos más preguntas que respuestas. Quiero conocer ese lugar. Vamos. Chicos, lo que les vamos a mostrar ahora a ustedes son hallazgos arqueológicos muy recientes. Fueron descubiertos hace pocos meses. Vengan aquí con nosotros. Mira esto, Rodrigo. Mira. Fantástico. Lo voy a llamar Novedades de la Antigüedad, ¿vale? De acuerdo, me gustó el nombre y... Misterios también. Novedades de la Antigüedad y misterios. ¿Por qué? Misterios. Yo sé qué es eso. Bueno, ustedes que están en casa, ahora vean qué es esto y vamos a ver si juntos podemos descubrirlo.
Estamos viendo aquí canaletas cavadas en la piedra y no tienen ningún sentido. No se ha encontrado nada igual a esto ni en Israel ni en ningún otro lugar del mundo. Es un hallazgo arqueológico único. Justo esas canaletas son enormes. Tengo una hipótesis, aunque puedo estar equivocado. Hablaré de ella más abajo. Veámoslo de cerca. Vamos a adentrarnos en este misterio. Bueno, ahora finalmente estamos en el lugar de las misteriosas canaletas, vamos a llamarlas así provisionalmente. Y estoy usando el micrófono porque el mío simplemente dejó de funcionar allá arriba. Y como no estamos en el control de un estudio, vamos improvisando aquí, pero lo importante es que la información llegue hasta ti. Uso el micrófono, se lo paso a Aline y verás los detalles ahí. Ahora, antes de que yo dé mi hipótesis de lo que pienso que podría ser esto aquí, como no leí los informes, quiero que me cuentes un poco sobre lo que los arqueólogos han estado discutiendo al respecto. Sé que es un misterio, que no hay un consenso, pero vamos a empezar. Por ejemplo, sobre la datación, ¿en qué periodo estamos aquí? ¿Cuál fue el consenso, al menos sobre la datación? ¿Y qué leíste sobre las posibilidades que se han planteado? Entonces, la datación de estos canales es impresionante. Son 3000 años. Estamos hablando de la época del inicio del primer templo de Jerusalén, una fecha cercana tal vez al propio rey David o al rey Salomón. Entonces, lo que tenemos aquí son justamente estos muros bajos que crean una especie de canales, ¿verdad? Estos muros bajos, estos canales están hechos de piedra, tienen alrededor de 3000 años. Y los arqueólogos quedaron tan intrigados, tan interesados en lo que es esto aquí, que empezaron a hacer todo tipo de investigaciones. Tomaron justamente la tierra y lo que encontraron aquí de materiales orgánicos y empezaron a hacer investigaciones, por ejemplo, datación por carbono 14. Empezaron aquí a buscar vestigios de sangre porque pensaron que tal vez fuera algo relacionado con sacrificios, con el culto pagano. No se encontró aquí, no se encontró vestigio de agua, no se encontró vestigio de sangre, así que no era nada relacionado ni con el agua ni con el culto. Y realmente no entendieron y por eso intentaron seguir excavando un poquito más para acá. Solo que hay un problema. Aquí arriba de nosotros pasa una carretera, una avenida principal, y empezaron a cavar un poco más. Y entonces los ingenieros dijeron, hasta aquí no pueden seguir, si no van a poner en riesgo toda la calle que está arriba. Y el derrumbe de los edificios modernos. Entonces se detuvieron aquí, querían seguir excavando porque estas canaletas se ven claramente ahí, Rodrigo, y todos pueden ver que continúan en esa dirección. Entonces tal vez si pudiéramos seguir excavando, descubriríamos algo. Entonces dijeron, ok, busquemos qué hay del otro lado. Aquí encontraron esta roca, pero a 20 metros de aquí encontraron más canaletas, así que son dos sistemas dobles de canaletas. Ahora también podemos mostrarles en pantalla las canaletas del otro lado para que las vean. Eso es lo que sabemos. Solo sé que no sé nada. Esa es mi impresión, pero puedo estar completamente equivocado. Al principio, hasta pensé que podrían estar conectados a unos tanques de purificación que hay ahí. Porque los judíos, después del cautiverio en Babilonia, solían sumergirse mucho en el agua para la purificación de los judíos. Esos tanques se llaman mikve o mikvaot, y tenemos algunos ahí, pero son del periodo posterior al cautiverio de Babilonia. Casi del segundo templo. Ya conoces la nomenclatura. Si esto es del primer templo o antes, no puede estar relacionado con eso. Canaletas de agua. Es difícil decir ya que no tiene revestimiento. Aunque sea de piedra, normalmente estas lo tienen. Aquí la piedra solo está cortada. ¿Qué puedo deducir? Tal vez tenían la intención de hacer canaletas de agua y por alguna razón la obra no continuó. Como pasa hoy en día, ¿cuántas obras públicas empiezan a hacerse y son abandonadas? Tal vez esa obra anterior quería llevar agua entubada a algún lugar, a este lugar aquí en medio. Aunque no tenga continuidad, creo que será más fácil mostrarlo aquí. El agua iría porque así se hizo intencionalmente, pero podemos explicarlo. ¿Quién sabe?
El proyecto original era que el agua viniera así y pasara justamente por aquí, sería un divisor de aguas. Y esa obra pública tal vez fue interrumpida, pero es solo una hipótesis. Ahora, lo interesante es que vas viendo que la arqueología también va trayendo algunos misterios. En la ciudad de David hay otras marcas extrañas en el suelo, más antiguas que las que ya filmamos allá en el pasado. La gente puede estar viendo en tu canal, en el mío y en el templo de Melquisedec. Revisen si sigue en el canal Israel con Alín y en Rodrigo Silva Arqueología. Ahí hay unas marcas también, parece una B de nuestro alfabeto, pero nadie sabe qué es eso hasta hoy. O sea, son misterios. Ahora, entre misterios, vamos descubriendo cosas interesantes sobre el pasado, sobre el fascinante estudio de la arqueología y el privilegio que es tocar la historia bíblica. Transcripción y pero. Se han descubierto tantas cosas en Israel, en toda esta región. En los últimos 100 años, especialmente en los últimos 50 años, la arqueología se ha intensificado cada vez más. Más personas en el mundo están descubriendo lo fascinante que es la arqueología y aún más la Biblia, que es una herramienta tan importante también para que estudiemos arqueología aquí en Israel. Y se han descubierto tantas cosas, pero también muchos misterios siguen existiendo y realmente todavía hay mucho por descubrir. Entonces, este de aquí yo creo que es justamente una de las pruebas de que todavía tenemos muchas cosas por descubrir y también por entender, porque encontramos un lugar tan interesante y nadie sabe realmente para qué servía. Ahora, quiero invitarlos a todos a que dejen aquí en el chat, a que dejen en los comentarios qué creen ustedes que esto podría ser, porque muchas veces las personas que no son arqueólogos terminan haciendo grandes descubrimientos. Hace unos meses los arqueólogos encontraron un instrumento hecho de metal y no sabían para qué servía. Muchos arqueólogos hombres, todos mayores de 50 años, pasaron mucho tiempo intentando descubrir qué era. Lo publicaron en internet. Y una señora se dio cuenta de que era un utensilio que podía usarse para hacer una especie de crochet, algo así. Y ella dijo, mira, esto probablemente pertenece a alguien que hacía costura. Y justamente esa señora logró ayudar a los arqueólogos que tienen tanto conocimiento a entender para qué servía ese objeto. Quizá las miles de personas que ven esto también nos ayuden con ideas. Y quién sabe, tal vez en el futuro podamos venir aquí y contar para qué servía realmente eso. Y hasta de mi parte, para terminar con una reflexión, estaba ojeando la Biblia mientras hablabas aquí, pero poniendo atención a cada palabra. Porque hay una parte aquí del Salmo 102, versículo 14, que creo que se puede hacer una aplicación arqueológica muy buena. Salmo 102, versículo 14, dice: porque tus siervos aman hasta las piedras de Sión y se compadecen de su polvo, o sea, las piedras de Sión. Estamos justamente en el Monte Sión, que era la parte que incluía incluso el templo. Estamos aquí amando las piedras y compadeciéndonos incluso del polvo, porque ese polvo cuenta la historia de la salvación, la historia del pueblo de Dios. Y como reflexión para ti que nos estás viendo ahí en casa, ¿ya pensaste que todo lo que tienes más precioso, tu casa, tu celular, tu carro, si no hay el juicio de Dios, en los próximos 100, 200 años, tu casa también será habitada por otras personas? Eso que tienes más precioso que guardas. 7 llaves también serán ruinas de un pasado que podrá ser descubierto por arqueólogos del futuro. O sea, por más que debamos amar la vida y disfrutar las cosas que tenemos, no debemos depositar ahí toda nuestra esperanza. Porque las cosas son efímeras. O sea, el presente de hoy será el resto de la antigüedad, del amor, de la arqueología del mañana. Una lección de humildad para todos. Para ellos eran muy valiosas para nosotros. Son fragmentos de un pasado que, como mencioné, también señala al futuro. Aquí está la historia sagrada, la del pueblo de Dios y la Biblia. Wow, después de esto realmente solo quiero agradecerte, Rodrigo, por haber venido aquí con nosotros el día de hoy. Aún nos quedan muchas cosas por hacer juntos aquí en Jerusalén. Quiero invitar a todos a suscribirse a Rodrigo Silva Arqueología y también a suscribirse a Israel con Alín. Les deseo a todos ustedes shalom, paz desde la Tierra Santa aquí en Jerusalén. Un gran beso y hasta la próxima. Adiós.